Buenas tardes. ¿Se me escucha, por favor? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentarle un nuevo curso titulado Manejo Inicial del Paciente Politraumatizado. Este evento no sería posible sin el auspicio de esta oportunidad del Colegio de Enfermeros del Perú, justamente el Consejo Regional 17, el CEP Callao, así como también la empresa de capacitación Nutiliberi, encabezada por el magíster Ernesto Guapaya, y la empresa de capacitación EMUSH, representada por el magíster Edgardo Uchuya Chávez, ¿no? Y sin lugar a dudas, un gusto más, una vez, tener a nuestro gran amigo y licenciado en enfermería, el magíster José Luis Cornejo Domínguez. Él es enfermero, bueno, permite presentarlo sin lugar a dudas. Él es enfermero asistencial del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Él es especialista en emergencias y desastres. Él es proveedor acreditado a nivel nacional e internacional de BLS y PHTL. Y como si fuera poco, también teniente del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, ¿no? Para mí es un gusto, una vez más, tener a nuestro amigo el licenciado José Luis Cornejo en esta presentación y que nos va a ilustrar sin lugar a dudas en este tema del manejo inicial de pacientes politraumatizados. Dejo con él. Bienvenido una vez más, estimado licenciado. Gracias, buenas tardes. Eh, Gracias por la Y le voy a dar presentación. la opción de confitrión para que pueda compartir, mi estimado. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y gracias por la presentación de antemano. Y estamos hoy con ustedes nuevamente para poder compartir otro tema que también es de suma importancia a nivel nacional e internacional, a nivel de nuestro trabajo como personal de salud, ¿sí? En el desarrollo y la participación y la colaboración en la atención especializada del paciente politraumatizado, ¿sí? La verdad que me complace mucho presentar esta exposición que está elaborado con mucho cariño para cada uno de ustedes, para con el fin de aprender, ¿sí? Como siempre digo a todos mis alumnos, en las cuales ya ahora profesionales, ¿no? Sí, a ver, creo que se me escucha muy bajo. A ver, ¿me confirman ahí si se escucha mejor? Por favor, muchas gracias. Ustedes me confirman para poder... mejor, gracias. Ok, listo. Entonces empezamos. Muy bien, como le decía, ¿de qué se trata estos cursos que estamos dando? De brindar un cuidado especializado, un cuidado capacitado, un cuidado para estos manejos de este paciente. Como le digo, actualmente vivimos en una sociedad muy violenta. Prendes tu televisor a las 6, 7 de la mañana, estás escuchando las noticias en cualquier momento y hay un accidente de tránsito, hay un herido por bala, hay un accidente de agresiones con arma blanca, ¿sí? Hay intentos de suicidios eh, y muchas cosas más que podían estar conllevando a traer consigo el manejo de un paciente politraumatizado, ¿no? Desde la perspectiva prehospitalaria hasta la perspectiva hospitalaria. Tenemos un tiempo determinado. No es que solamente podamos darle inicial, que solamente voy, atiendo mis 12 horas de turno y se acabó. No, tengo un tiempo determinado para que estos pacientes no lleguen a las complicaciones nada, no lleguen a esa triada de la muerte, ¿no? Acidosis, trombosis, hipotermia. Esa triada de la muerte que el paciente, muy difícil que salga de estas situaciones para poder mejorar. Como dice la cadena
de la Asociación Americana del Corazón, la finalidad de hacer un RCP de calidad, de brindar una atención prehospitalaria de calidad, de brindar una atención de avanzada del trauma, es sin dudar a duda la recuperación total de la paciente y de la víctima. Y de eso vamos a tratar el día de hoy, ¿no? El manejo inicial del paciente politraumatizado, desde muchas perspectivas, desde la perspectiva prehospitalaria hasta la perspectiva hospitalaria, desde lo que antes hablaba a lo que ahora actualmente se habla, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que manejar. Antes siempre nos decían nuestros instructores, ¿no? A, B, C, cumple el ABC con tus pacientes, el ABC, hasta se volvió una teoría en emergencia, ¿no? Aplica el ABC, apertura aérea, respiración, circulación, apertura. No, ya no podemos ser monótonos. Nada es absoluto en la ciencia de la salud. Todo es relativo y todo es de acuerdo a lo como se va presentando en el paciente. Ya no se habla del ABC. Ahora de ahí comenzaron el ABCDE, porque el aspecto neurológico, el entorno, y se dieron cuenta que la hipotermia causaba también daños y perjuicios multiorgánicos. ¿Ok? Entonces aumentaron la A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, ¿no? Hasta que se dieron, un momentito, acá hay algo que está matando a los pacientes politraumatizados. Acá las estadísticas nos dicen que las personas menores de 45, de 40 a 45 años y que son personas que laboran, ¿no? Económicamente activa, algo está pasando. ¿Por qué se están muriendo? Porque se vio las primeras causas de muerte en los pacientes politraumatizados en las hemorragias. Entonces crearon el XABCDE, control de hemorragias y lo que sigue. Con otra nomenclatura, el MARCH, ¿no? Manejo de las hemorragias. Comienza todo con manejo de las hemorragias. Veamos aquí un video que está en unos pequeños días atrás de nosotros, en las cuales se pudo evidenciar. ¿Sí? Es un video grabado por una persona que lo captó, así que no está editada, pero quiero que vean la situación de cómo no se estuvo manejando desde un inicio, o cómo ustedes lo pudieran ver que se manejó desde un inicio a un paciente politraumatizado, como en este caso que sabemos del accidente de tránsito de un policía, ¿no? Vamos a poder, por favor, a ver, voy a ver un ratito, por favor. Aquí está. ¿Ya? De repente no tengamos el audio o no se pueda dejar escuchar, pero quiero que observen la situación. Observemos una situación muy real, una situación de donde nosotros podíamos actuar. Acuérdense, ¿no? Acuérdense que nosotros tenemos de 4.5 a 5.5 litros de sangre, de las cuales no me puedo dar el lujo de perderlo. ¿Sí? Si nosotros nos basamos en el A, B, C, D, E, lo que antes se veía, ¿no? Lo que antes se veía tendría que haber controlado qué cosa, apertura de vías aéreas, respiración, C, circulación, D, neurológico y el entorno, pero no. Desde que ya se crearon estas nuevas guías y el manejo de esto se creó con el X, con el control de la hemorragia, el stop double, ¿no? El stop double. Y si pueden ver ahí, lo voy a poner pausa, vemos que intentaron, porque no veo a los profesionales de la salud, ni mucho menos veo a personas que están encargadas, y ahí hay una violación muy grande acerca del tema de bioseguridad, pues nadie tenía un guante, ni la policía que estaba cerca tenía un guante para manejo de fluidos, incumpliendo totalmente el primer principio de bioseguridad. Pero vean, alguien intentó detener una hemorragia. Entonces comenzó el inicio del paciente politraumatizado con el control de las hemorragias. Alguien intentó hacer un torniquete, bien o mal, pero lo intentaron. Entonces perdieron que
Como le decía, vemos ya el desenlace de un paciente que ya se podría estar recuperando, no vemos cómo quedó el bracito, la manito, pero la persona está viva. No hay consecuencias neurológicas, no hay consecuencias. No podemos perder. Los sistemas del cuerpo humano están tan relacionados, el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, ¿no? Tan de la mano que algo va fallando, vamos alterando muchas cosas. Al perder sangre, alteramos el sistema respiratorio con el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque al tener poca concentración de sangre, poca concentración de la parte soluta o de la parte sólida de la sangre, que son los hematocritos, los leucocitos, las plaquetas, etcétera, ya no se podría realizar un intercambio gaseoso renal. ¿No? Un intercambio gaseoso y por lo tanto tampoco no podía hacer tampoco una eliminación renal adecuada de los productos de desecho. Hay una alteración en el filtrado glomerular a nivel de los riñones. Entonces podría ya estar trayéndome complicaciones de un paciente con una falla multiorgánica, ¿no? Con una falla como un show, un estado de Down, etcétera, donde el paciente podría estar alterado todos sus sistemas del cuerpo por un mal manejo desde el comienzo de una perspectiva prehospitalaria. Pero si hacemos bien las cosas, lo vamos a lograr adecuadamente, desde una evaluación primaria, una evaluación secundaria y una evaluación continua y secuencial. Todos los sistemas o todas las atenciones que brindamos de calidad tienen que también ser sistemáticas, ordenadas, sin alterarse de uno al otro, sin pasarme del uno al otro. Porque si ahorita me preocuparía del estado neurológico del paciente, uy, un accidente de tránsito se golpeó la cabeza, estará bien, razonará, pues me estoy olvidando de la sangre, ¿sí? Me estoy olvidando de las hemorragias. Entonces, tengo que manejarlo de una manera secuencial. El X, A, B, C, D, E va a ser nuestras pautas para continuar haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Brindar una atención de calidad desde el punto de vista prehospitalario e intrahospitalario. Veamos otra escena. Mire, son escenas reales de tu televisor que tú lo prendes y de lo que podríamos estar viendo. De un paciente también politraumatizado, ¿no? Por un accidente de tránsito, ¿no? Obsérvenlo. Mire, ¿sí? Observamos, vemos pacientes complejos, pacientes de atenciones politraumatizados por accidentes o violencia que se vive actualmente. Y eso es nuestro rubro, por eso estamos llevando este curso, por eso agradecemos a todas las personas que hacen posible dar estas capacitaciones, ¿no? Para aprender más, para saber cómo se podría hacer el manejo. Los traumatismos han constituido y continúan haciéndolo uno de los pilares fundamentales en los que se asientan las actividades de los servicios de emergencia, ¿sí? Tanto en el prehospitalario y los servicios de emergencia intrahospitalarios. Los accidentes de tránsito son, con diferencia de algunas patologías traumáticas, las más frecuentes que nos vamos a enfrentar. Ayer tuve un paciente en el hospital, un paciente de aproximadamente 67 años de edad que había sido aplastado por un camión. Tenía un trauma tóraco-abdominal cerrado por aplastamiento, ¿sí? Por aplastamiento. Y un paciente que necesitamos hacer lo que teníamos que hacer y en el tiempo determinado lo que teníamos que hacer, porque hay un tiempo, ¿sí? Así como el eslogan de los bancos, ¿no? El tiempo vale más que el dinero, igualito. Aquí también vale el tiempo desde que viene el paciente, desde que acude a un sistema de emergencia del paciente hasta que llega a un servicio y va a terminar en dónde, en una sala de operaciones o en una unidad de cuidados intensivos para el manejo adecuado del paciente. ¿Okay? El video que ya hemos podido observar. Y también podemos ver esto, que no solamente en un servicio prehospitalario o un servicio hospitalario, los traumatismos por accidente de tránsito, por violencia se dan, también por los accidentes laborales, ¿no?
los traumatismos ocasionales y los accidentes de los niños. Ahí podemos ver que en San Juan del Lurigancho, en un joven de 32 años, en aparentemente en buen estado físico, ¿no? En una actividad que estaba realizando en un gimnasio, se desploma, cae, ¿no? Inconsciente, no respira, no tiene pulso. Estoy frente a un paciente de una parada cardiorrespiratoria, las cuales sabemos el desenlace en que acabó este paciente, ¿no? En una muerte. También tenemos estos accidentes en los juegos mecánicos, ¿no? Que ocurrió en los heridos del Play Lampard, ¿no? Dos jóvenes salieron expulsados, despistados por un juego circular, un juego de manera centrífuga, que podríamos decirlo, trayéndole posibles complicaciones y daños. ¿No? Actualmente, una noticia tan calientita como podríamos decirlo coloquialmente, ¿no? Tenemos un adolescente producto de una violencia por bullying o maltrato escolar, ya hospitalizado, traumas, en las cuales son estos pacientes que nosotros tenemos que aprender a manejar como pacientes en la área prehospitalaria e intrahospitalaria de un paciente. Las enfermedades traumáticas constituyen la primera causa de muerte en menores de 45 años, lo que da idea de la magnitud del problema y de la importancia de una correcta atención inicial, manejo inicial, ¿no? Otra noticia, como siempre, dos jóvenes fueron heridos en bala en intento de asalto. Noticias que vemos de diario, que en las cuales somos partícipes en la atención de los pacientes politraumatizados. ¿Sí? Perfecto. Esta actuación y estas estabilizaciones iniciales que llevan a cabo los equipos de emergencias médicas o los profesionales de atención, tanto en el prehospitalario y en el hospitalario, dan lugar a un importante incremento de la supervivencia y a una disminución de las secuelas posteriores que vaya a sufrir el paciente. Exactamente. ¿Sí? Nuestra actuación, la estabilización inicial, ¿no? Del servicio de emergencia, como sabemos, y es grande que el prehospitalario, pues no existe una ley en el prehospitalario, lo hace el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, lo hace el SAMU, lo hace el policía, el serenazgo, hace el que llegue primero. Pero si lo hacemos bien, lo vamos a hacer adecuadamente. Y si lo hace un profesional de la salud que esté capacitado en estos temas, pues lo vamos a realizar de una manera correcta e idónea, con el fin de que de incrementar la supervivencia de estas víctimas y disminuir sus secuelas, por favor, posteriores. Eso es lo que queremos. Ven, mira, una atención en el lado derecho de su pantalla, una atención por un accidente de tránsito. Ya estamos evaluando, estamos viendo de una manera, en una imagen, que se está controlando uno. La apertura de la vía aérea, hay una persona atrás, con una apertura aérea y una fijación cervical, ¿no? Ya hay un punto de respiración, ¿no? Ya le están administrando oxigenoterapia, están controlando mediante un cloruro de sodio, vamos a suponer que tienen una vía, están controlando el tema circulatorio, ojo, y eso que sí hay que bastante discutir en la hemodilución y la presentación o la concentración de grandes volúmenes que podemos estar administrando, ¿no? El aspecto neurológico y el aspecto del entorno de la hipotermia, ¿no? Colocar una frazada, una manta térmica, etcétera, ya estoy protegiendo con todo lo que podría estar viendo el paciente y viendo si es que existe o no existe un tipo de una hemorragia externa, porque en estos pacientes, como son politraumatizados, pueden tener una hemorragia interna, ¿no? De las cuales poco o casi nulo vamos a hacer en la etapa prehospitalaria, pero sí en la evaluación inicial, cuando vamos a valorar al paciente, ¿no? Vamos a ver, presión, ¿cuánto tiene su presión? 60, 40, perfecto, entonces está hipotenso, ¿debido a qué? Pero no veo sangrado, no, tengo que suponer que ya hay un sangrado interno, sea tóraco o sea abdominal. No, ya veo una contusión, veo un hematoma en la parte torácica, no, traumatismo torácico cerrado, listo.
o veo la dificultad en el momento de la ventilación, la asimetría de los emisores derechos y emisores izquierdos. No, un hemomotor asado. Ah, no. Entonces ya tenemos que actuar de una manera inmediata. ¿Sí? Yo les hablaba de tiempos, yo les hablaba de horas, y esto es lo que conocemos como la hora dorada o los minutos o minuto platino, ¿no? Que no hacen más que reflejar el valor de la atención inicial en casos como estos, en las que los pacientes son personas previamente sanas y que sufren lesiones potencialmente mortales ocasionadas por el traumatismo, ¿sí? Tenemos exactamente 60 minutos para poder atender a estos pacientes. Dentro de esos 60 minutos están los 10 primeros minutos de acceso a la víctima, ¿sí? Pongamos 4 de la tarde, al siguiente, tengo hasta las 5 de la tarde para que este paciente termine en la unidad de cuidados intensivos o en el quirófano tratando, ¿no?, de controlar los daños a nivel interno. Pero yo ya cumplí con todo lo que tenemos que hacer en un servicio de emergencia. Tengo hasta las, suponiendo, ¿no? Tengo hasta las 4:10, si ocurre a las 4 de la tarde el accidente, tengo hasta las 4:10, ¿para qué? Para que los servicios de salud puedan acceder a la víctima o al paciente. Tengo yo 10 minutos para valorar, estabilizar y trasladar, ¿no? Y poder trasladar a la víctima. Tengo otros 10 minutos de llegar a un hospital y poder hacer un reporte adecuadamente. 30 minutos en el prehospitalario. Lo resto a nivel hospitalario. Tengo 15 minutos para una asistencia en la sala de emergencias, una estabilización, una intubación, por decirles, ¿no? Manejo de ventilación mecánica, manejo de drogas infusoras, tomografía, radiografías, etcétera, para que el paciente llegue. Esto es en un caso tan hipotético y tan utópico que podría estar ocurriendo, siempre y cuando tengamos una atención y una comunicación adecuadamente. Ustedes habrán visto las películas norteamericanas, ¿no? Que cuando el paramédico acude a una emergencia ya se está comunicando con radio con el jefe de la guardia del hospital de la localidad, porque ya lo están esperando en los hospitales. En cambio acá no, acá llega el bombero y, uy, ¿para qué lo trajo? ¿No hay otro lugar para que lo lleve el bombero? ¿No hay otro lugar para que el SAMU? Porque no existe todavía esa coordinación, ese engranaje de poder sellar entre el prehospitalario y el hospitalario y la poder la atención, ¿no? Una causa muy grande de esto es debido al gran demanda que hay en los servicios de emergencia que han dejado, ¿no?, el COVID-19 atrás de nosotros. Acuérdense que durante la pandemia no hubo consultorios y por lo tanto, si no hubo consultorios de atención primaria o de atención por personas que son diabéticas, hipertensas, ahora ya están en los servicios de emergencia con las complicaciones de los que no podían estar haberse atendido oportunamente, ¿no? Con eso tenemos una gran deficiencia en la atención inicial de estos pacientes politraumatizados. Además, ¿no?, que ustedes saben, durante la etapa del COVID, pues estábamos en una cuarentena, entre comillas, ¿no? En las cuales había una serie de restricciones en la libertad de nosotros en el poder del movimiento o ir en cualquier lugar o hasta manejar lo que son los vehículos, pero actualmente ya esto volvió a su normalidad, ¿sí? Por más que salió la 024, la ley de que del 1 de mayo del uso facultativo, de la reunión, de uso facultativo de la mascarilla o de las reuniones sociales, pues ya nos estamos reuniendo, ya desde antes ya había reuniones sociales, ya había un tema de alcoholismo, ¿no? Acuérdense, alcohol más velocidad, desenlace fatal en los casos de accidentes con pacientes politraumatizados por víctimas de accidente de tránsito, ¿sí? La atención prehospitalaria, por eso comprende todos estos servicios de atención y de transporte que prestan a enfermos y accidentados antes de su ingreso al establecimiento inicial. Y la atención hospitalaria desde que pisa el sistema de emergencia, desde que pisa, ¿no? No hay otra ley o no hay otra norma técnica promulgada desde el año 2006, la norma técnica 042 de la ley de la emergencia, donde habla solamente del servicio de emergencia, los lugares que tiene que tener un servicio de emergencia, ¿no? Triaje, tópico, medicina, emergencia,
observación, shock trauma y las prioridades. Desde ahí ya no ha habido más que alguien hablar sobre la ley de emergencia, a excepción de la modificación de la Ley General de Salud, donde la atención priorizada en la atención de los partos, ¿no? Pero de todas maneras, necesitamos hacer todavía una revolución en esa parte de emergencia, ¿no? En la que es coordinación y gestión. ¿Ok? El objetivo fundamental, como le decía, es reconocer al paciente en situaciones críticas y brindarle de inmediato los cuidados básicos para lograr una mejor condición de transporte e ingreso al hospital, procurando mayor supervivencia. Las personas que han llevado los cursos de acreditación de PHTLS, el BLS, que son instructores o personal acreditado de estos cursos, eh, que bien deberían hacer de una manera tan accesible al público en general y a las personas que se dedican a la atención en las calles, lo primero que dice el cirujano de guerra ¿no? En su comentario inicial, que la salud o los cuidados básicos yace del primero que pone la primera gasa. Es decir, de los que nosotros actuemos en el hospitalario, vamos a permitir que estas personas estén adecuadamente bien y terminen bien con una correcta recuperación. Porque nadie en su sano juicio quiere salir afuera y por un celular te van a disparar o te van a matar. Nadie se ha estado enfrentando bajo estas situaciones. O por un accidente de tránsito, tú estás en el bus esperando o en el paradero esperando tu bus y viene un carro de una velocidad mayor, un tema de un cinemática de trauma viene y comienza a arrasar con lo que estaba en el paradero, ¿sí? Y entonces nos vemos perjudicados, ¿no? Acuérdense que en el hospitalario, ¿dónde pueden estar ocurriendo? Domicilios, vía pública, atención de múltiples víctimas, demanda masiva y situaciones de desastres, ¿sí? Hoy se inició una prueba sobre el SIGME, ¿no? Sobre un sistema de alerta sobre un desastre natural, ¿sí? Donde nos están advirtiendo que nos pueden avisar mediante la vibración o el sonido de nuestro celular si es que ocurre un desastre natural, ¿no? Para poder actuar de una manera inmediata. Pero nadie nos está avisando de los vientos anómalas que está viendo en toda la capital, que nos están advirtiendo que, oye, en mayo, acuérdate qué pasó, mayo, 31 de mayo, ¿no? Huaraz, ¿no? Entonces sabemos que tenemos que estar preparados, no solamente para estos pacientes politraumatizados, sino para una emergencia, ¿sí? Para una emergencia y poder resolverlo de una manera adecuada de estos pacientes que van a quedar secuenciados, ¿sí? Las instituciones involucradas, como saben, el Cuerpo General Bomberos, el SAMU, el Sistema de Transporte Asistido para Emergencias del STAE, pero es algo interno, ¿no? Es algo entre la misma institución de salud, las Fuerzas Armadas, instituciones privadas, empresas municipales, serenazgos y Policía Nacional del Perú, ¿sí? La filosofía del traslado de la atención prehospitalaria es llevar al paciente adecuado al lugar adecuado y en el tiempo adecuado. Acuérdense, tiempo adecuado, la hora dorada. ¿Sí? Esa hora dorada, esos minutos platíneos, eso es lo que nosotros hablamos para poder actuar. ¿Sí? Utópico, pero tiene que serse real. ¿Ya? Tiene que serse real para una correcta atención. ¿Sí? Quieren saber qué es lo que se siente vivir una atención desde el transporte de una víctima. Pues lo vamos a ver en este video. Ojalá que se pueda escuchar los audios, pero observen cómo se vive desde el traslado de una víctima. No es fácil agarrar y decir, ah, trabajo en el prehospitalario, me subo en una ambulancia y lo llevo a la víctima a un centro hospitalario. No. La estabilización es lo más parte importante en la forma del actuar y lo que ocurre durante el traslado también es importante. ¿Sí? Observemos, por favor.
Y eso cuando yo te hablaba un poco de transporte, también me olvidé mencionar, ¿no?, de la congestión vehicular que existe, ¿sí? Y de la poca conciencialización de las personas para ceder el paso a una unidad de emergencia, ¿no?, para poder llegar a tiempo, ¿sí? Lo que vemos es un paciente, no es un politraumatizado, es una politraumatosis, que hay mucha diferencia en estos términos. El control de hemorragia, como le venía diciendo, ¿no?, en estos cursos de los manejos del paciente, ¿sí? Como les digo, no es tan fácil que, digamos, poder estar viviendo esta adrenalina en el cuidado hospitalario y cómo saber cómo llega, ¿no?, a un paciente a un servicio de emergencia. Y en la recepción del paciente y en el informe que nos van a dar nuestros compañeros que se dedican a esto. Por eso, el politraumatizado, ¿qué es? Es un herido que presenta diversas lesiones en las que al menos una es potencialmente vital. No hay que confundir con el policontuso, que tiene varios golpes o contusiones, o polifracturado, que tiene una fractura o varias fracturas, pero no ponen en peligro la parte vital del paciente, ¿sí? No va a poner en peligro la parte vital. Por eso hay diferencias de concepto entre un politraumatizado por un policontuso o polifracturado. El politraumatizado implica mayor energía, graves lesiones y especialmente un riesgo vital. A diferencia de un policontuso, aún con lesiones graves, pero no lleva implícito un riesgo vital, ¿sí? Valoración de la escena. Cada vez, y siempre lo voy a decir, evaluemos nuestra escena. Cuando vamos a atender, no solamente hay que dar una visión en túnel, sino una visión panorámica. Acuérdate que tu escena en los accidentes es dinámica. ¿Qué quiere decir? Que hay cambios constantes que puedan pasar desapercibidos y convertirse en una situación segura en condiciones peligrosas. Es decir, puede estar cambiando. ¿Sí? No vamos a convertirnos nosotros que estamos como rescatistas, nos vamos a convertir como víctimas, ¿sí? Reconocimiento visual del lugar y consideraciones, riesgos, el tipo de incidente, mecanismo lesional, número de posibles pacientes. Y eso es lo que estamos hablando ahorita, es de una sola víctima. Y cuando sabemos que ocurre un accidente de tránsito, imagínense que estamos ocurriendo un accidente de tránsito en un transporte público, ¿no? Sus buses del chino, por decirle, ¿no? O el de los metropolitanos. Y esos que estamos hablando en la capital, y si hablamos en provincias, las volcaduras que se dan, los camiones interprovinciales que salen despedidos, ¿no? Las personas que estaban viajando. O en los accidentes que ocurren por los autos, ¿no? Los de tipo sedán, ¿no? En donde las nomenclaturas norteamericanas, europeas, dice, todo paciente que vaya en la parte trasera tiene que ir con cinturón de seguridad. Yo les digo a ustedes y me van a dar una respuesta igual que la que yo tengo. ¿Cuántos nos ponemos el cinturón de seguridad en un taxi? En la parte trasera, nadie. Simplemente la parte delantera con el fin de qué? De evitar una multa, no de cuidar una seguridad. O cuando trasladamos a nuestros niños cargados en un vehículo que podrían salir despedidos, ¿no? Entonces hay que tener bastante conciencia en la parte de la prevención de estos tipos de accidentes o pacientes politraumatizados. Como le decimos, ahorita estamos viendo de un paciente, pero imagínense que sea masivo, como lo que ocurrió en el Cerro San Cristóbal, cuando un bus, ¿no?, de transporte turístico estaba yendo y comienza en una curva a dar una volcadura, ¿no? Y ser expedidos en varios lugares las víctimas, ¿ok? Entonces siempre es bueno eso. Al acercarnos al paciente con un esquema mental claro, seguridad
un efecto túnel, no impedir que nos impidamos la adecuada valoración de todos los factores y el mecanismo lesional, ¿no? Tipo de sucesos, cinemática y biomecánica del trauma, que es un tema muy importante y los invito también a seguirnos para saber sobre estos temas de cinemática y biomecánica del trauma, que es también muy importante, ya que la masa más la velocidad al cuadrado me va a formar una energía, ¿no? Y va a estar siempre coherente a la velocidad que un auto o un camión o una motocicleta vaya. Y sumado si es una altura o no. Tu seguridad es tu prioridad. Si estás herido, no podrás ayudar a otros, ayuda a otros solo cuando seas seguro y si la situación cambia, detente, aléjate y si puedes lleva a la víctima contigo. ¿Sí? Los picos temporales de la muerte en los pacientes politraumatizados. Hay 3 picos. ¿Sí? El primer pico que no lo podemos manejar, absolutamente. Toda la literatura nos dice es imposible manejar. ¿Y cuáles son los minutos tras agresión? Las laceraciones cerebrales, las lesiones grandes en grandes vasos o corazón y las lesiones espinales altas. Eso sí, eso sucede en minutos, cuando ya el paciente llegamos y ya el paciente ya está cadáver. Pero hay el segundo pico, en donde nosotros sí podemos actuar y mucho menos no queremos que actúe en un tercer pico. Conclusión, segundo y tercer pico son de nosotros, de una alta calidad, que el paciente no puede morir, ¿sí? No puede morir. Yo tengo una consigna en mis guardias. En mis guardias nadie se muere. Y eso es lo que yo siempre tengo que pensar positivo para poder brindar mis cuidados. No es, no es tan bonito ver o atender a un paciente para que luego llegue o pueda fallecer con tantos esfuerzos que se podrían estar realizando, ¿sí? Y mucho menos en mis guardias prehospitalarias que yo realizo en el Cuerpo General de Bomberos de Perú, pues en atenciones tampoco, ¿sí? Pero hay un pico, el pico de los minutos tras agresión, eso sí, no es difícil o nula la aplicación, ¿no? Porque ya hay una muerte instantánea. Pero en el segundo pico, en el manejo de la hora dorada, con los equipos de emergencia, puede ocurrir, ¿no? Una muerte por un hematoma epidural, hemonemotora, ruptura esplénica, laceraciones hepáticas, fracturas pélvicas o grandes hemorragias. Y el tercer pico, que son las muertes en días o semanas ya por un tema de septicemia, ¿no? El manejo inadecuado de antibiótico-terapia, ¿no? Que a veces no es el manejo como se tendría que hacer o simplemente el manejo que damos a los pacientes eh, con un tipo de manejo de shock, ¿no? Acá sí hago un preámbulo. El único shock que no se corrige con vasodilatadores es el shock hemorrágico, ¿sí? Las guías del stock Double, el detener el sangrado, lo que hemos visto, no sé mucho también con ustedes, hemos compartido un pequeño taller, ¿no? Y esperando que se repita, de acuerdo a todas las expectativas que podemos estar viendo, mencionan que en el shock hemorrágico hay una consigna, que sangre con sangre se tiene que pagar. Si yo pierdo 1 litro, tengo que recuperarme 1 litro. La médula ósea no recupera muy rápido el paquete, la sangre perdida. Tenemos que transfundirle. A veces manejamos inadecuadamente. Como le decía al comienzo, ¿no? Un paciente que está sangrando, detengo el sangrado, bien. Pero, ¿qué hace? Ah, no, por inercia, catéter número 18 y chorro, cloruro a chorro, ¿no? Cloruro a chorro, sin importarle la valoración de los signos vitales. Yo puedo tener un paciente que haya perdido 2000 de sangre y yo no lo voy a recuperar los 2000 mililitros de sangre con 2000 mililitros de cloruro. Lo que tú vas a recuperar es volumen, es volemia, pero no estás recuperando glóbulos rojos, no estás recuperando plaquetas, no estás recuperando plasmas, no estás recuperando electrolitos, no estás recuperando proteínas, no estás recuperando lo que la sangre en sus componentes de transporte y en sus componentes su génesis los tiene, ni en especial el hematocrito. Lo que estás haciendo con esos 2000, al paciente le queda 2500 más 2000 de cloruro o agua con sal que le estás poniendo, ¿no? O agua fisiológica que le estás poniendo, lo que estás haciendo, ¿sí? Es haciendo una hemodilución, ¿sí? Y la hemodilución es lo que podría estar trayendo consigo problemas al paciente en las filtraciones, ¿ok?
No es que yo pongo más y se va a salvar más. No, absolutamente eso no funciona así. Por eso, en la hora dorada, estabilizo a mi paciente, estoy controlando las funciones vitales, tiene una buena presión, tiene una PAN mayor de 60, entonces no requiere pasarle volumen. ¿Le puedo poner cloruro? Sí. ¿Le puedo pasar un goteo? Sí. ¿Para mantener una vía permeable? Lógico, ¿no? Y así estoy ayudando ya en la etapa hospitalaria o en la etapa de emergencia, ¿no? Porque es lo mejor que el paciente tendría que llegar con una vía periférica ya colocada, ¿sí? Ya colocada, ya manejada, y ponerlo ya lo que se ¿Será? consigue. Por eso el manejo de un shock, No. ¿ya? ¿Esto? Ay, pero en color, sí. Listo. Ah, ya hiciste el escrito, me gusta. A ver, a ver, un momentito, por favor. Ya, ok. Gracias. Continuamos entonces. El tratamiento sistémico. Entonces, este tratamiento sistémico, ¿en qué causa? Como le decía, todos los libros nos hablan de una evaluación primaria y soporte vital, nos habla de evaluaciones secundarias, nos habla de una reevaluación continua, una monitorización y establecimiento del tratamiento definitivo, ¿no? ¿Qué tratamiento es lo que vamos a seguir? Como les decía, inicialmente nos hablaban del ABC. Vamos a empezar desde lo inicial que nos hablaban el ABC. Luego le agregamos el DE y al último hablaremos el XABCD, que simplemente es un conjunto, ¿no? De lo que ya seguíamos, pero priorizando el stock también, el detener y el control de hemorragias, ¿no? Externas. Muy poco o casi nada hacemos con hemorragias internas, pero sí podemos valorarlo y poder identificarlo a tiempo. Un paciente con un hematoma a nivel del flanco izquierdo, ¿no? Entonces ya me puede estar implicando un paciente que fue recibido por un traumatismo o por un proyectil de arma de fuego, en donde se ve por cinemática del trauma el tatuaje de que deja la pólvora, en donde yo puedo decir que el lugar de ingreso fue en la parte anterior y salió por la parte retroexternal derecha o izquierda, entonces ya me está dando una proyección de una cinemática de trauma de una bala, ¿no? O qué laceraciones podrían estar llevando, ¿ok? O las fracturas de grandes huesos o grandes vasos por una laceración o un rasgado, ¿no? Que también tendríamos que estar viendo, ¿ok? La evaluación primaria, A, vía aérea y control de la columna cervical. B, respiración. C, control de hemorragias y soporte circulatorio. D, el examen déficit neurológico. Y E, la exposición del paciente y el control de la temperatura. La hipotermia mata. 3, objetivos que traen una triada mortal, acidosis, hipotermia y una trombosis, ¿sí? La vía aérea con control de columna cervical. En un paciente, si está inconsciente, la permeabilización y estabilización de la vía aérea, ¿no? Es protegiendo la columna cervical. El obligado alineamiento del eje cabeza, cuello y tronco, con movilización manual más collarín cervical. Ojo, lo que nos dedicamos a colocar collarines cervicales y creemos que colocando collarín rígido o semirrígido va a quedar el paciente muy bonito y muy loable ahí y listo, se acabó. No, el collarín más la fijación manual es la mejor estabilización cervical que yo le voy a dar a mi paciente, ¿ya? Que le voy a dar a mi paciente, ¿ya? Tracción o elevación mandibular con control cervical. Extracción de cuerpos extraños, ¿sí? Extracción de cuerpos extraños si es que se puede visualizar. La cánula orofaringea o la cánula Weddell o la mal llamada su tubo de Mayo, ¿no? La ventilación manual con mascarilla ambú con reservorio, intubación orotraqueal o cricotiroidectomía percutánea, el trauma maxilofacial severo, ¿no? Que hay que estar pensando en una intubación traqueal, ¿ok? En el paciente para poder hacer correctamente el manejo adecuado de los pacientes a nivel de la
de la vía aérea y el control de la columna cervical. Si el paciente está consciente, una actitud conservadora, mascarilla Venturi o mascarilla con efecto Venturi o dispositivo Venturi, una mascarilla también de reservorio, ¿no? Lo mayormente que se maneja son mascarillas de tipo de reservorio, ¿no? Y no inhalatorias, ¿sí? Y aquí está, vemos algunas maniobras iniciales, la maniobra frente-mentón con el uso de la cánula orofaringia, ¿no? Y la estabilización cervical, ¿no? Siempre y cuando se podría hacer la maniobra frente-mentón cuando no podamos estar sospechando de un trauma cervical, ¿no? Cuando no estemos sospechando de un trauma cervical, podríamos estar haciendo la maniobra frente-mentón. Pero, ojo, las guías nos dicen que hay que suponer que todo paciente con trauma cervical, entonces podemos hacer solamente lo que son tracción mandibular. Signos y síntomas de obstrucción de la vía aérea, en las cuales, ¿qué podríamos hacer los signos y síntomas de la obstrucción de la vía aérea? La obstrucción puede ser por sangre, émesis, o sea, vómitos, pieza dentaria, prótesis, por relajamiento de los músculos en la base de la lengua. Los libros, ¿qué nos dicen? Primera causa de obstrucción de la vía aérea, la lengua. ¿Sí? Relajamiento del lengua. Y hay un problema neurológico, pues si una persona inconsciente no hay control de la lengua. Primera causa de la obstrucción de la vía aérea. Por ahí había una pregunta, creo que en el chat, si no me equivoco, por hacer un breve paréntesis, me hablaba un poco de lo que era la triada de la muerte. Sí, la hipotermia, ¿no? La coagulopatía y la acidosis son tres signos de una triada de la muerte, ¿no? Un paciente con acidosis, un paciente con coagulopatía o unos pacientes que tenga hipotermia. Son tres signos que podrían ser una de las triadas de la muerte. Muy bien, gracias. Si es completa, si la obstrucción es completa, va a ocasionar la asfixia, apnea y el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Por el contrario, si es parcial, el paciente se presenta con estridor, disnea, difonía, afonía o retracción intercostal, ¿no? Y esto puede ocasionar edemas cerebrales o pulmonares, agotamiento, apnea secundaria y por último terminar también una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Por un tema de hipoxia. Por eso toda obstrucción de la vía aérea hay que manejarlo adecuadamente, sea completa o sea eh, parcial. Asegurar una vía aérea por medios manuales, ¿sí? Por eso le digo, el colocar el tubo o la cánula de Weber es lo más importante y saberlo colocarlo también es importante. Por eso en todo coche de paro de servicio de emergencia, servicio de hospitalización, tiene que ver tu cánula de Weber de diferentes medidas, ¿no? Para poder medir desde la comisura labial hasta la parte de la base de la lengua, ¿no? Donde se va a ir a aperturar esta vía aérea. ¿Okay? No es invasiva, por si acaso, la apertura de vía aérea no es invasiva, a menos que sea una intubación endotraqueal, ¿no? Hay también dispositivos de una mascarilla laringia, por ejemplo, o mascarilla nasofaringia, que también se colocan en los pacientes para poder brindar la apertura o el manejo de lo que son las vías aéreas. ¿Sí? Luego la B, que vendría a ser una respiración, una adecuada ventilación. ¿Qué requiere una adecuada ventilación? Una vía aérea permeable, adecuado control central de los movimientos respiratorios y la pared torácica íntegra, ¿no? Una pared torácica íntegra, que es lo mejor. Las lesiones que pueden comprometerse severamente en la ventilación pueden ser un neumotórax a tensión, un neumotórax abierto o tórax inestables con contusiones pulmonares. ¿Quién no ha visto una escena, no? Clavado, un cuchillo, un desarmador, tenedores, ¿no? Que hemos podido ver. Descubrir tórax mediantemente para una inspección visual, palpación, percusión y escultación. Examinar la función pulmonar y el mecanismo ventilatorio. Si tengo un cuerpo extraño, no lo retiro. ¿Ya? En cuerpo extraño en tórax, ¿no? Por si acaso un cuchillo, no, va a ir inestable el paciente, hay que retirarlo. No, no, no. Está funcionando como un tapón, ¿sí? Por eso existe algunas técnicas para poder manejar el trauma a nivel de tórax, ¿no? Ver la hipoxia, ¿no? La relación hipovolemia con alteración, percusión, la hipercapnia, la mala ventilación, disminución de la conciencia y la acidosis, ¿no? Hiperperfusión o acúmulo del ácido láctico o elevación del CO2, ¿sí? No tenemos
controladores del CO2, como los saturadores que puedo controlar la saturación, no, tampoco no tengo pues para controlar un capnógrafo a pacientes tanto en el propio hospitalario, ¿no? Al menos que sí hay un capnógrafo en un hospital o un centro de servicio, sí, para poder manejar bien la hipercapnia, ¿no? Tenemos que manejar dentro de los valores normales de 35 45 mil equivalentes, para no tratar ni superar ni ponerlo inferior, ¿no? Para evitar así la mala hipoventilación y la perfusión que podría hacer en el intercambio gaseoso. Maniobras terapéuticas, ¿no? Aislamiento de la vía aérea y correcto aporte de oxígeno. Drenaje de neumotoras, atención en segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular con un catéter número 14, si en el caso fuera necesario ya en el manejo hospitalario, o el sellado de heridas soplantes, ¿no? Eso sí, el sellado de heridas soplantes eh, se puede hacer mediante un taponamiento de 3 puntas, que los puedan llamar. Observen el video, miren. ¿Sí? Eso se llama un taponamiento de 3 puntas, ¿sí? A nivel de tórax. ¿Sí? Como ven, no se cubre toda la herida, sino se deja ahí. ¿Para qué? Para que no haya un cambio de presiones adecuado, ¿no? Acuérdense que la presión atmosférica a nivel ambiental es diferente a la presión intratorácica, ¿no? La presión intratorácica es la que nos permite hacer este movimiento de inspiración y expiración, pero el cambio de las presiones podría estar afectando y produciendo una atelectasia pulmonar o alveolar consigo mismo y teniendo estos problemas de los neumotoras. Pero en la etapa prehospitalaria podemos utilizar como se dice, parches de 3 puntas, ¿no? Parches de 3 puntas. ¿Sí? ¿Qué más? Monitorización de la respiración, parámetros clínicos y pulsometría. Como les decía, no teníamos carnógrafos a nivel hospitalario, no teníamos carnógrafos tampoco. A veces, o el manejo de las carnografías no están asociados en la monitorización básica de un paciente crítico o politraumatizado, ¿no? Simplemente monitorizamos lo que somos la oximetría de pulso y simplemente vemos en gases arteriales en el lo que podría ser una hipercapnia o una hipocapnia, ¿no? Criterios de la intubación: apnea, la frecuencia respiratoria, mayor de 35, menor de 10, ya me está indicando que hay una alteración. La escala de Glasgow, ya voy relacionando el sistema respiratorio con el sistema neurológico. Acuérdense que el centro regulador de la respiración pues va a estar en el bulbo raquídeo, parte del encéfalo, ¿no? Cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Entonces, parte del encéfalo está ahí. Por lo tanto, si el glande de un paciente está caído, entonces, perdón, entonces se le va a enfatizar en lo que es la intubación. Trauma maxilofacial severo, ¿no? Hemorragias masivas en cavidad oral. ¿Y esto ocurre en qué? En la cinemática del trauma, cuando soy parte de una colisión frontal, ¿no? Si yo estoy manejando mi vehículo con el volante, entonces a la colisión frontal o al choque frontal, entonces lo que voy a hacer es irme mi cara con el parabrisa y por lo tanto podría tener un trauma maxilofacial severo. Perdón. Traumatismo traqueal importantes o sospechas de quemaduras inhalatorias en los bomberos especialmente, ¿no? Esos bomberos que a veces nos creemos héroes y si entra un incendio sin el EPP adecuado, ¿no? O se te acabó lo que es el tanque y entonces a retirar ya teníamos una quemadura inhalatoria muy grande y dos diferentes tipos de shock. Circulación y control de hemorragias. Acuérdense, ya estoy en la A, B, ahorita vamos a entrar en la X, que es muy importante. La circulación y control de hemorragias, pero es una circulación más que el control de hemorragias. Este control de hemorragias de esta C pasó a ser la X adelante, la X A, B, C, D, que lo vamos a ver más consigo. Ya el nivel de conciencia, para ver lo que es circulación, nivel de conciencia, coloración de la piel, ¿no? El pulso central, las hemorragias externas, y si es severa, se identifica y controla en el examen inicial por comprensión manual, directo o férulas neumáticas, como le hemos estado hablando en los talleres del Stock Double. Detén el sangrado, preocúpate por detener el sangrado, ¿no? Pero en el X, adelante, ¿sí? No esperes llegar al A, B, C, A, control, no, en la X, ¿sí? Acá lo que tienes que canalizar son dos vías periféricas. Ya estás evaluando A, B y A, C. Canalizo mis dos vías periféricas. Pero no voy a pasar cloruro de chorro, ya hemos dicho. No hay que hacer hemodilución.
Lo que hay que manejar bien, adecuadamente, son la volemia, manejar una presión arterial media adecuada de 60 a 65 milímetros de mercurio, ¿no? La estabilización de fracturas de pelvis o fémur, estabilizamos la monitorización de un paciente. Si yo tengo monitores durante el traslado o cuando llega el paciente, poner los EKGs y ver la monitorización adecuada del paciente, ¿sí? Y bueno, esto es del estado doble que lo vamos a ver ahorita en la X que les vengo a decir, ¿ya? El control de hemorragia versus la reanimación hídrica agresiva, mayor mortalidad. Eso es lo que yo te vengo a decir, que no administrar líquidos hasta que la hemorragia no sea controlada, ¿sí? Yo no detengo la hemorragia, no administro líquido para controlar la presión arterial. Bolos de 250 cc de cristaloides, si el paciente no tiene pulso, hasta un pulso radial de una presión arterial sistémica de 80 a 90 y luego suspender para tratar una terapia hídrica. Si la herida es penetrante, ¿no? De esternón de pubis, su objetivo es solo obtener un pulso carotido femoral, una presión arterial sistémica entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Exactamente, yo no puedo exceder mucho. ¿Por qué? Porque al yo aumentar el volumen, ya esto es un poco de fisiología cardíaca y a la parte de monitorización hemodinámica, ¿no? Al aumentar yo volumen, voy a aumentar el gasto cardíaco. Y al aumentar el gasto cardíaco, ¿qué voy a hacer? Aumentar la presión arterial. Si mi cuerpo está razonando para detener una hemorragia mediante una coagulación o mediante mediante el factor de coagulación a nivel de una herida, yo aumento la presión, ¿qué hago? Me lo llevo el coágulo consigo, entonces continúa sangrando. En cambio, si yo manejo que mi cuerpo fisiológicamente haga una especie de tapón plaquetario, ¿no? Con una presión adecuada, no exceder la presión la PAN de 60 a 65, entonces voy a permitir que el sangrado no se dé adecuadamente, ¿sí? Y haya un control adecuado tanto fisiológico y para mantener un control de hemorragia sin irse con una valoración hídrica agresiva o una administración de valoración hídrica agresiva. Por ende, yo estoy evaluando, ¿hay pulso? ¿No hay pulso? No hay pulso, no respira, e inconsciente, paciente de una parada cardiorrespiratoria, tengo que hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Si yo pongo un monitor, encuentro alguna alteración, ¿no? O causas o arritmias cardíacas, pues lógico, yo ya tengo que estar haciendo el uso del desfibrilador, ¿sí? Del desfibrilador. Por eso, si yo soy un transeúnte y activo el sistema de emergencia y tengo un paciente en una parada cardiorrespiratoria, tengo que estar llamando, decirle paciente inconsciente, no respira, no tiene pulso, estoy iniciando RCP y que me traigan un desfibrilador. Es lo importante y lo básico que podríamos estar teniendo como para pacientes politraumatizados. O sea, un accidente y ya termina así, destruido. Gracias. Como le decía acá, ABC, ¿no? Control de hemorragia. Pero ojo, ese control de hemorragia cambió ¿para qué? Para la actualización del control de hemorragia en la X. ¿Sí? La circulación quedó simplemente para evaluar lo que es todo el patrón circulatorio, ¿sí? Y esa control de hemorragia pasó a ser la X. Por lo tanto, ya no es un ABCDE, sino es un XABCD, la X en las hemorragias, en control de sangramiento. Por eso, ¿qué dice? Si yo tengo esa víctima de la policía que estamos viendo y hacer un torniquete para detener el sangrado y luego administrar los fluidos en la etapa circulatoria, es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Recapitulando, poniéndolo en limpio, ¿qué hago lo primero? Control de sangrado, control de hemorragias, apertura de vía aérea y control cervical, respiración, canalización de vías periféricas, evaluar pulsos distales, ¿sí? Administración de bolos hídricos si es necesario. Y luego paso a hacer la D, que es el examen neurológico, y la exposición y control de hipotermia. Esos son los protocolos de atención de un paciente politraumatizado, ¿sí? Lo que tenemos que hacer en la evaluación inicial o llamado también evaluación primaria. En otras siglas también se conoce como el MARCH. Hemorragias masivas, vías aéreas, respiración,
circulación e hipotermia, ¿no? En este caso del Marsh no evalúa el estado neurológico del paciente, ¿no? Solamente en la H lo incluye como hipotermia y lesión en cabeza. Pero en la nomenclatura americana en la que nosotros seguimos a veces en las guías de atención es el X, A, B, C, D y E, ¿sí? El X, A, B, C, D, E. Entonces, en la evaluación neurológica, ¿qué vamos a evaluar? Si somos profesionales de la salud, evaluaremos la escala de coma de Glasgow, ¿no? Puntaje mínimo 3, puntaje máximo 15. Puntaje menor de 8, pensar en una intubación endotraqueal. Para eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos. No soy personal de salud, soy un personal rescatista, un personal que trabaja en la atención prehospitalaria, entonces puedo estar con la evaluación de ADDI, ¿no? A, alerta; B, responde a estímulos verbales, es decir, al llamado; D, responde a estímulos dolorosos, ¿sí? O I, inconsciente, que no responde a ningún estímulo, ¿no? Y evaluar también un reflejo pupilar, ¿no? Pupilas isocóricas, mióticas, midriáticas, anisocorias, ¿no? Ya sabiendo que unas pupilas están anisocóricas, también puedo estar suponiendo que hay un daño cerebral, ¿no? Severo, un TEC o una enfermedad cerebrovascular también, ¿ya? Y la evaluación exposición del paciente, que es exponer la mayor parte del cuerpo, exponer completamente por un examen de forma adecuada, evitar la hipotermia, ¿sí? Evitar la hipotermia y respeto del pudor del sujeto, ¿no? No es que yo agarro mi tijera de trauma y corto como quiero la ropa de un paciente para poder examinarlo, no, señores. No, hay una forma de cómo presentar las cortes del paciente sin evitar llegar a la hipotermia, ¿sí? Sin llegar a evitar la hipotermia. Si ya lo estoy evaluando, tengo que romper la ropa para seguir evaluando al paciente, pues tengo también que controlar la hipotermia, ¿sí? Mantas térmicas, hay mantas plegables o descartables que se pueden estar utilizando en lo que es en el prehospitalario. Muy importantes también, ¿ok? La hipotermia es una complicación potencialmente letal en pacientes lesionados. Ya las guías lo están considerando muy, muy vital, que hay que tener en cuenta en estos pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es un paciente estabilizado? Un paciente estabilizado es un paciente atendido con funciones vitales controladas, que permite su traslado a establecimientos de salud para la resolución de las causas que desencadenaron el estado de emergencia de un paciente, ¿sí? Este es un paciente politraumatizado, un paciente estabilizado, un paciente politraumatizado estabilizado, ¿ok? Pero ojo, ya al llegar a un centro hospitalario, un servicio de emergencia, como le digo, 10 minutos de demorarme en acceso, 10 minutos en atender y estabilizar al paciente, 10 minutos en ir al lugar de algo tópico, de un servicio de salud de emergencia, ¿no? Y 15 minutos para una evaluación, tomografías, radiografías, y luego ver esos 15 minutos restantes para completar la hora dorada, si el paciente su unidad va a ser una unidad de manejo médico, ¿no? Manejo invasivo o manejo quirúrgico, ya en sala de operaciones. ¿Qué es lo que tenemos que concluir esto? Se trata a todo paciente con trauma como si tuviese una lesión, ¿qué cosa? De columna cervical, hasta que se compruebe que no existan lesiones. Por eso, si yo aperturo la vía aérea, ¿no? Puedo hacer mi tracción mandibular, en este caso para pacientes con problemas cervicales, o frente-mentón, ¿no? La técnica frente-mentón, que no es tan recomendable como la tracción mandibular. Es más fácil, pero no es tan recomendable en los pacientes con trauma, ¿ya? Y la evaluación secundaria, ya evalué inicialmente a mi paciente, ya el X, A, B, C, D, E están conformes lo que tengo que evaluar, y ahora tengo para darme el lujo de hacer una evaluación secundaria, siempre y cuando haya terminado esta evaluación de manera adecuada, esta valoración de manera inicial. Por eso dice, la evaluación secundaria no comienza hasta que se haya completado la evaluación del X, A, B, C, D. Los esfuerzos de resucitación están en marcha y la función vital del paciente han demostrado lo contrario, ¿no? Y en este caso ya habría que ver un poco de la cinemática del trauma y del grado de mortalidad, ¿sí? Que un impacto frontal, mortalidad de 50-60%, un impacto lateral de 20-35% y un impacto posterior podría tener una mortalidad de 3 a 5%, ¿no? Ya las causas o los mecanismos
ya se podrían estar hablando más adelante, y de las lesiones que podrían estar viendo, ¿no? Si es una impactación frontal, tendría que ya estar pensando en una fractura de columna cervical, tórax inestable, contusión miocardíaca, neumotórax, ruptura traumática de la arteria aorta, ruptura de hígados o vasos, o fractura o luxaciones posteriores de la cadera o rodilla, en el caso si fuera frontal, ¿no? En el caso de un impacto lateral, lo que va a hacer es un esguince cervical o contralateral. Esto es bien importante en la cinemática del trauma, ¿no? Ya entrando un poco a otros temas detallados, pero para que quede bien claro, no es lo mismo un impacto frontal de un vehículo, un paciente accidentado, ¿no? O un politraumatizado por accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque nuestro cuello tiene la facilidad de ser para adelante y para atrás, ¿no? O sea, el movimiento para adelante y para atrás. Nuestro cuerpo está diseñado para eso. Pero si es una colisión lateral, ¿no? Una colisión lateral que podría haber ocasionado, como el accidente de tránsito de la policía, si ven los videos completos, podría haber una lesión lateral cervical, ¿no? Porque nuestro cuello no está preparado para hiperextenderse para el lado izquierdo o hiperextenderse para el lado derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una limitación por el esternocleidomastoideo, ¿sí? Por eso podría haber un daño a nivel cervical si es lateral, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué seguimos evaluando? En cabeza y cara, reevaluar la vía aérea, estado pupilar, inspección, contusiones, laceraciones, fracturas, quemaduras, otorragias, ¿no? Eh, hemotímpano, palpación, laceración del cuero cabelludo, fracturas ocultas, maxilofaciales, mandibulares. También ver lo que son los hematomas palpebrales, ¿no? Los edemas palpebrales, entonces ya nos están dando una indicación. Si hay una salida de líquido cefalorraquídeo a nivel del oído, ya tengo que estar pensando en una fractura de base de cráneo, ¿no? Por el hueso etmoides. Ustedes saben que el hueso etmoides es el que conforma la base del cráneo. La columna cervical y cuello, ¿no? Asegurar la movilización cervical, la infección, desviación traqueal, ingurgitación yugular, si queremos ver pre y postcarga, laceraciones de hematomas, heridas penetrantes, palpaciones, efisema subcutáneo, ¿no? Un paciente con efisema subcutáneo, pues si hay una salida o una ruptura a nivel pulmonar, a nivel de un tórax inestable, ¿no? Auscultación, soplos carotidios, ¿no? A nivel de tórax, la inspección, en contusiones, hematomas, movimientos torácicos, palpación de los efisemas, la auscultación, ¿no? De ruidos cardíacos, o si puede ver también un taponamiento cardíaco, ¿no? Más que todo por el pericárdico. El abdomen y pelvis, inspección o distensión abdominal, lesiones externas, palpación, dolor o defensa muscular, percusión puede ser tímbano, matinés, auscultación, ruidos o no hay ruidos hidroaéreos, y ya basta que haya hematomas, pues ya me está dando una idea de lesiones a nivel de abdomen pélvica, ¿no? A nivel peritoneo, recto y vagina, expresión, es presencia de sangrado, desgarro, hematomas o sangrados uretrales, ¿no? Que también es importante estar conociendo e identificando. Como ustedes ven, es el hallazgo de ver y control del sangrado, ¿no? Durante los accidentes de vehículos motorizados y volantes al cinturón de seguridad, ¿no? Los hemotórax ocultos en radiografía de tórax de 12 y 24 horas más tarde puede ver un aire subcutáneo, indican fuga de aire pulmonar persistente y deberían considerarse en una sonda o un drenaje pleural, ¿no? Los hemotórax evidencian la laceración pulmonar que podrían estar llevando. A nivel musculoesquelético, mantener la inmovilización, ¿sí? En la espalda, valorar tras rotar cuidadosamente con inmovilización manual, manteniendo en línea la columna vertebral, siempre manteniendo el eje cabeza, cuello y el cuerpo, ¿no? Es un eje que debemos mantener. Ante sospecha de lesión medular, ¿no? Ya la administración de esteroides a altas dosis inicialmente, que también ayuda mucho en temas, ¿no? A nivel neurológico, revelación de escala de Glasgow, ¿no? No es un paciente que esté en Glasgow 14 y yo voy a entrar a un servicio de emergencia con Glasgow 14 y el paciente va a entrar a la sala de operaciones con Glasgow 14, no. El enclavamiento de un paciente politraumatizado con temas neurológicos es más darle el enclavamiento en minutos o en segundos, ¿no? El paciente está en Glasgow, ¿cuánto evaluaste? 14. Y Glasgow, ¿cuánto está? 8.
Ni en minutos ya podría estar enclavándose un paciente. Y, oye, pero me está hablando, no, ya no te hablo. ¿Sí? Mantener completamente la movilización de todo el raquis del paciente hasta que se excluya lesión a nivel espinal, también es importante, ¿no? Acuérdense que las mayores complicaciones de un accidente automovilístico o accidente por proyectil de arma de fuego, accidente por arma blanca, por caída o caída libre, se podría decir, también son los traumatismos vértebros medulares. ¿Sí? La lesión de la médula a través de un pinzamiento directo o manipulación indirecta, comprimir directamente los tejidos de la médula o ocasionando una lesión secundaria a través de isquemias, hemorragias o edemas, ¿no? En este caso, los accidentes automovilísticos siguen siendo la principal causa, lesiones de médula espinal cerradas, y las heridas por armas de fuego son las causas de la mayor parte de lesiones de médula espinal penetrantes, ¿no? Muchas veces los disparos no se hacen con armas o con proyectiles o con balas, hasta con perdigones, ¿no? Que podrían estar trayendo probablemente consigo esto. La revelación continua, monitorización, parámetros físicos cuantificables, frecuencia ventilatoria, la pulsometría, la presión arterial, la monitorización cardíaca, ¿no? Un paciente es importante y vital, ¿sí? En el tratamiento farmacológico, al ver el dolor en los pacientes politraumatizados, es conveniente asociar un AINES con un opioide agonista puro, dado que el potencial de acción de este y por tanto que permite utilizar dosis menores. En las fracturas de extremidades, la apropiada inmovilización es la medida antiálgica prioritaria, ¿no? Siempre sabemos que la inmovilización te va a ayudar a aliviar lo que es el dolor, ¿sí? Lo que te va a ayudar un poco a lo que es el dolor. Eso es la importancia de continuar evaluando a un paciente. No se quede en una evaluación, lo que ya me informó el personal del SAMU, el personal bombero, el personal de policía, ya me quedo ahí contento. No, hay que examinarlo, hay que inspeccionar al paciente, ¿no? Siempre siguiendo el XABCD, la evaluación secundaria y la evaluación continua o la monitorización continua de las víctimas. ¿Ok? Sabemos que ya no es novedad que en Lima ya están aumentando y la pandemia lo hizo ya ver un tema de entrega fácil que se podría hacer, ¿no? O de una rapidez, una fluidez para mandar información, etcétera, lo que son los vehículos motorizados, ¿no? Ahorita tenemos vehículos motorizados eléctricos, ya no solamente impulsados por gasolina o petróleo, sino también eléctricos. El retiro de un casco, la importancia de utilizar un casco, ¿sí? Pero simplemente el casco te va a ayudar para prevenir lo que son fracturas expuestas ¿cómo se llama?, a nivel del cráneo. Pero no hay cascos que hagan una estabilización cervical. Ustedes saben muy bien que entre la base del cráneo y la primera vértebra, llamado atlas, ¿no? Entonces, no existe una movilización, igualito en los vehículos, ¿no? En los vehículos existe lo que es la parte de descanso de la cabecera, pero tiene una función de la cabecera. Alguna literatura dicen que la mejor forma de estabilizar, pues, en un vehículo, para evitar todo tipo de aceleración de colisiones frontales, laterales o traseras, vendría a ser el uso de un cinturón de los vehículos de Fórmula 1, ¿no? Pero al utilizar esas inmovilizaciones también el tema de rescate va a ser un poco más tedioso, ¿no? La extracción del paciente. Por ejemplo, en estos pacientes, cuando hay accidente de tránsito, ya se está utilizando ¿cómo se llama? El Spider para poder hacer una tracción, ¿no? Simplemente lo que dice hay que retirarlo. Inmovilización cervical y retirado del paciente del lugar de lo más rápido. Ya no hay que poner el Spider, hay que estar poniendo el otro, no. La pérdida en el PHTLS de ese tema pasó a la rapidez que podríamos hacer con la inmovilización cervical, nuestra inmovilización manual, ¿no? Nuestras manos juegan un papel importante. Igualito en el retiro del casco, yo no puedo retirar a una persona sola, no puedo retirar un casco. Si tú tienes un accidente automovilístico y estás solo, no vas a poder retirar el casco adecuadamente, tienes que ver. Y como dicen los instructores, el casco es como si fuera tu cabeza grande, ¿sí? Como si fuera tu cabeza grande y manejarlo de esa manera para poder retirarlo adecuadamente sin evitar las lesiones cervicales, ¿sí? Sin evitar las lesiones cervicales. Consideraciones específicas en el caso de las embarazadas, al menos que se sospeche lesión
vertebral transportar decúbito lateral izquierdo, ¿no? Para evitar la compresión de la vena cava y de la arteria aórtica, ¿ya? En posición supina, elevar la cadera derecha y desplazar manualmente el útero hacia la izquierda para disminuir la presión sobre la vena cava inferior, ¿ya? Muy bien, bueno, ese es el video que ya ustedes han podido ver. Y siempre recordarles las causas del paro cardiorrespiratorio, ¿no? Las 5H y las 5T, ¿sí? Porque siempre hay que estar presente en estos pacientes, ¿no? Un paciente politraumatizado no te va a llegar a hacer paro cardiorrespiratorio, pues sí, ¿no? Entre los 5H está la hipovolemia, ¿no? La hipovolemia, pérdida de sangre, ¿sí? La hipoxia, la acidosis. En el caso de hipovolemia se puede estar manejando, ¿no? Al detener el sangrado, estoy previniendo una H de un posible paro cardiorrespiratorio. La hipoxia, al administrar la oxigenoterapia o la apertura de las vías aéreas y en la administración de la oxigenoterapia, también estoy en la prevención de las 5H, ¿no? En el caso de la acidosis, pues eso sí, no voy a estar manejando. No es recomendable el manejo de drogas a nivel prehospitalario, pero sí a nivel de servicio de emergencia, pues sí, ¿no? El manejo de drogas inotrópicos, igualito, ¿no? Ya acidosis o administración de electrolitos como calio, gluconato de calcio, sulfato de magnesio, ¿no? La hipo o hiperpotasemia, ¿no? Que también es causa de paro cardiorrespiratorio. La hipotermia, eso sí lo puedo estar manejando, pues. ¿Sí? La hipotermia, que esto sí se puede estar manejando adecuadamente. A nivel de las T, los tóxicos, ¿no? El taponamiento cardíaco, ¿sí? El taponamiento cardíaco que ya va a ser más quirúrgico, que tanto en el prehospitalario y hasta en la identificación del taponamiento cardíaco, pero siempre en la evaluación, en la ejercitación yugular, en ver las arritmias cardíacas que podría estar presentando un monitor también es muy importante, ¿no? La trombosis pulmonar, las trombosis coronarias, pero sí los neumotoras, atención. Han visto que si hay una herida o perforación a nivel de tórax, pues el taponamiento del sellado, ¿qué es lo que nos recomienda, no? Coloca tu mano y no lo mueves ahí, ¿no? Pero hay un taponamiento de 3 puntas que también se podrían estar utilizando. Habrían que hacer más, si se podría atender en estos pacientes, porque, como le digo, el cambio de presiones atmosféricas y dentro, intratorácicas es diferente y la producción de una atelectasia o un daño al nivel pulmonar o alveolar podría hacerse muy grande y afectar el intercambio gaseoso. Al afectar el intercambio gaseoso, va a afectar lo que es la circulación menor entre el corazón y los pulmones y lo que sí también afectar el uso del ventrículo izquierdo, ¿no? Para lo que es la circulación mayor en la salida del ventrículo por la arteria aorta, ¿no? Que es importante en estos manejos de estos pacientes de un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Muy bien, espero que les haya servido esta ponencia en el manejo de estos pacientes, que la verdad que cada vez se va volviendo más complejo nuestro actuar, ¿sí? No solamente es el manejo inicial, sino ya tendríamos que ver un poco también de la cinemática del trauma, de los posibles daños que nos podríamos estar trayendo con esto, ¿no? No es lo mismo atender un paciente por un accidente, un politraumatizado por colisión frontal, lateral, parte posterior, que un paciente por caída libre, que un paciente por agresión de arma o proyectil de arma de fuego, o por una expansión también, ¿no? Acuérdense que hemos tenido pacientes politraumatizados por ondas expansivas, ¿no? Lo que ocurrió en Villa María del Triunfo cuando explotó este camión de gas, ¿no? Que la mayor de las mayores de pacientes que tuvieron problemas fueron pacientes que tuvieron por la onda expansiva, ¿ok? Entonces, complementar más esto con un poco de la cinemática del trauma, bueno, siempre acuerdo a los organizadores y prestos para poder brindar todos los conocimientos previos y la parte previa que uno conoce y poder enseñarles a ustedes, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, ¿no? De antemano por su presencia y si hay alguna pregunta, podemos responderlo en estos breves minutos, por favor. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Al contrario, mi estimado licenciado José Luis, más bien, a la espera si de repente hay una pregunta por parte de la sala con respecto a ese tema muy importante del manejo inicial del paciente politraumatizado. De repente, alguien en el chat. O ya queda consigo también, mi amigo Edgardo, ¿no? Enfatizar más esto. Sé que cada vez se va volviendo más complejo y justamente por ahí leía el comentario a nivel de chat, ¿no? Que estamos cada día para aprender más y se tenemos que aprender más porque estamos bajo una sociedad muy violenta que necesita profesionales de calidad, necesita brindar profesionales de una atención adecuada, ¿no? Acá complementarlo ya con un poco de la cinemática de trauma, ¿no? Ya quedan ustedes prestos para poder brindar todos los conocimientos previos, en este caso, a invitarles siempre a ustedes, ¿no? Porque, como le digo, no es lo mismo un paciente de caída libre que lo mismo que un paciente con una colisión frontal, lateral, posterior, despiste de motos, ¿no? A veces hemos encontrado pacientes politraumatizados, la moto lo encuentro a 3, 4 o 20 metros de distancia, ¿no? Entonces, imagínense, yo ya tengo que ver el grado de severidad en la cual se va asumiendo más la velocidad, ¿no? Acuérdense que en este caso de pacientes politraumatizados es importante esto porque la energía que se utiliza es es relativamente proporcional al doblemente de la velocidad de los impactos que se dan, ¿sí? No es, como le digo a mis alumnos, no es fácil romper un fémur, pues no, el fémur es grueso. Imagínense que el hueso fémur que sea grueso, es más fácil que se pueda romper, pues imagínense cuál ha sido tanto el impacto de un paciente politraumatizado, ¿no? Entonces es eso lo que justamente habría que acotar un poquito. No, sin lugar a dudas, ¿no? El aporte que está hecho es muy importante. Justamente acá revisando los chats, están viendo que el soporte emocional también es muy importante. Sin lugar a dudas va paralelamente y va de la mano porque va a ayudar a la colaboración adecuada y oportuna del mismo paciente, bueno, si en caso está consciente. Y de la misma manera también la actitud y el soporte emocional ayuda para la recuperación que sea mucho más rápida para el mismo paciente y para los familiares también, ¿no? De todo lo que está pasando debido a este acontecimiento, ¿no? No, por supuesto, ¿no? O sea, el abordaje del paciente es tan vital y tan darle en el aporte de los cuidados, ¿no? Nosotros somos enfermeros, bueno, eh, siempre es cuando pensar que un paciente cuando está en un servicio de emergencia, pues los familiares piensan lo peor, ¿no? Siempre en la parte ya bioética de lo que se podría estar manejando, ¿no? Bajo nuestros principios bioéticos, ¿no? Los 4 principios de autonomía, justicia, beneficencia, no maleficencia, basarnos en reporte adecuadamente familiar, ¿no? Para que no esté un poco preocupado, alterado. Es importante eso, ¿no? Brindar un cuidado humanizado, un cuidado de calidad, como le digo, ¿no? Un cuidado de ya especialistas que podríamos estar haciendo en un servicio en el prehospitalario, hospitalario, en nuestros servicios de la UTI, en servicios de recuperación posanestésica, en servicios de hospitalizaciones propiamente dicho, ¿sí? Entonces, es muy importante, mi amigo Eduardo. No, sin lugar a dudas, es un conjunto, ¿no? De ver al ser humano de forma holística, que es lo que se nos caracteriza a nosotros, ¿no? En forma integral, en todas las esferas, en todas las aristas que nosotros tenemos que abordar justamente al paciente en esos aspectos, ¿no? Físico, psíquico, mental, biológico, etcétera. Todas las aristas que existen para complementar la parte integral es muy importante, ¿no? Y sin lugar a dudas la parte emocional, la parte mental, o la parte, o en todos los estadios de la parte de recuperación no va a ser ajeno a ello, ¿no? Bueno, yo creo que no hay más preguntas dentro de nuestra sala. Yo creo que ha sido una posición muy interesante, muy dinámica, como se caracteriza usted, mi estimado licenciado, ¿no? Y bueno, esperemos contar una vez más con su participación muy pronto, ya que esto se va normalizando. Creo que en parte presencial sería también bastante dinámico, bastante atractivo para nuestra población, para nuestras
conocedores y para nuestro personal de salud que justamente están bastante interesados en ello, ¿no? Bueno, no quiero cerrar esta presentación, no sin antes primero agradecerle una vez más por su presencia, por la amistad, bueno, que tenemos de años y que luego a dudas no dude de la capacidad que usted tiene para realizar estos tipos de temáticas, ¿no? Y encontrarnos hasta una próxima oportunidad, así como también quiero aprovechar este campo para aprovechar al auspicio académico que tenemos justamente con el Colegio de Enfermeros del Perú, con el Consejo Regional 27, que es la región Callao, ¿no? Que es el CEP Callao. Y bueno, y esto no hubiera sido posible sin caso nosotros de una parte, como usted menciona, hay que educar, ¿no? Hay que seguir educando para la salud, hay que seguir brindando información a aquellas personas que realmente lo necesitan, quieren y desean conocer un poco más con respecto al tema de la salud y por ende la empresa de capacitación Nutriliberi encabezado más que nada por el magíster Ernesto Guapaya y en asociación con la empresa de capacitación Emush Capacitaciones, encabezado por mi persona, el magíster Edgardo Uchuya, está muy agradecido por la presencia de cada uno de ustedes, de los participantes, y hasta una nueva oportunidad, ¿no? Cabe recalcar que en los próximos, antes del fin de semana, se le va a estar enviando, ¿no? El link del video, ¿no? El link completo del video, así como también los PPT, ¿no? De la ponencia del día de hoy, y el certificado oportuno con respecto a esta temática que hemos tocado, que es el manejo inicial de paciente politraumatizado, ¿no? Bueno, conmigo y con el iniciado y con todos nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por la confianza y por la participación de cada uno de ustedes. Hasta luego, muchas gracias, muy buenas tardes.